fundación, desde ese nivel de capa aisladora hacia abajo, esa pared se denomina mampostería de fundación. Y vamos a ver por qué se diferencian, porque esta mampostería va a requerir un cierto tipo de revoque, una dosificación y uso de materiales diferentes a lo que vamos a utilizar en la mampostería de elevación que está a partir de esta capa aisladora hacia arriba. Entonces, esta capa aisladora, ¿cuál es la función? Tiene tres funciones importantes. Evitar el paso de la humedad del suelo por el tema de la ascensión capilar. Decimos que los ladrillos son materiales porosos, higroscópicos, o sea que son ávidos de captar o de tomar agua, ya sea líquida o en estado de la humedad del suelo. Entonces va a querer, y por ser un material poroso, con capilares, cuanto más finos sus capilares, más va a querer ascender la humedad por la pared. Pero si construimos esta barrera hidráulica aquí, hasta aquí va a llegar. Entonces nos garantizamos que en la mampostería de elevación, que está dentro de la casa, no nos aparezcan evidencias de humedad. Entonces su primer importante función es evitar el paso de la humedad del suelo, de la atmósfera, hacia el interior de la casa por evitar que circule por la pared. Segundo, se separa o diferencia lo que es la mampostería de fundación de la mampostería de elevación. Y tercero, nivela perfectamente las hiladas para la posterior construcción de la mampostería de elevación. Ustedes saben que por más que manejamos niveles, se deben manejar niveles de manguera y todos los tipos de niveles que desde replanteo venimos manejando. Entonces, puede que se tenga algún tipo de irregularidad al levantar la pared. De todos modos, cuando se construye la mampostería, ustedes saben que en cada extremo de la mampostería se debe clavar una regla y se debe tener un hilo horizontal perfectamente nivelado, con nivel de manguera, para que nos mantenga la horizontalidad, y a medida que vamos levantando los niveles de mampostería se va siguiendo ese hilo, se controla la perfecta verticalidad con un nivel de plomada. O sea, levantar una pared no es colocar nomás uno arriba del otro los ladrillos, se debe manejar, digamos, la perpendicularidad perfecta de estos ladrillos en altura, y lo mismo en horizontalidad cada uno de los niveles. Y cuando lleguemos a un encuentro de muros, tiene que salir perfectamente los cruces de estos ladrillos. Entonces, permite incluso cuando se hace esta capa aisladora, inclusive tener una perfecta nivelación de estas hiladas para a partir de ahí colocar las nuevas hiladas de la mampostería de elevación. Tenemos tres capas, digamos, aisladoras que podemos construir. Una capa aisladora simple, por ejemplo, donde tenemos solamente una capa horizontal y dos verticales. El agua, fíjense, la humedad o el agua del terreno puede ascender a través, digamos, de la pared, pero se va a chocar ya sea por cualquiera de estas barreras y no va a poder aflorar hacia el exterior de la casa. Fíjense que incluso acá estamos viendo la humedad, cómo va a querer subir por los pisos. Ya veremos cuando llegamos a pisos qué tipo también de aislación se hace ahí, y ahí estamos viendo cómo se engancha la aislación de piso, de paredes, de aislación hidráulica, cuando lleguemos a los techos, y vemos que toda la casa como un todo luego después va a quedar protegida con respecto al agua. Entonces, tenemos un tipo de capa aisladora que podemos hacer, que es esta simple, dijimos. Podemos hacer este tipo de capa aisladora, digamos, que no es cerrada, pero lleva dos tipos de capa aisladora, donde tenemos un tipo de desnivel a cubrir y se decide, como esto va a estar al exterior, solamente proteger en el interior. Se hace una capa aisladora superior, inferior y dos verticales que en este caso protege a este contrapiso y a este. Sin embargo, hay una capa aisladora doble que es sellada o tipo cajón, también van a escuchar que se llama, que es la
más conveniente, y que está constituida por 2 capas horizontales que están selladas por 2 capas verticales. Y aquí viene, digamos, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjense ustedes, tenemos que buscar los niveles de piso terminados a los cuales nosotros vamos a terminar la construcción, y a partir del cual aquí, por ejemplo, va a estar el zócalo a este nivel y aquí el otro, y tenemos que proteger que la humedad no salga hacia el interior de la casa. En este caso está el exterior y aquí el interior. Entonces, fíjense, tengo un contrapiso, por ser el exterior está a un nivel más bajo y el piso interior está más elevado, y la humedad va a querer pasar por, digamos, el hormigón pobre del contrapiso. Si bien no es tan poroso como el ladrillo, también pasa la humedad por un contrapiso. Entonces también luego se impermeabiliza. Pero para evitar que pase a través de este contrapiso hacia la pared, se impermeabiliza desde este contrapiso inferior, desde aquí, al nivel de piso que estamos manejando, ya sea que este sea nuestro 0 y este esté a 0,15, a 0,20, a 0,30 el piso interior, pues yo tengo que manejar cuál es el más bajo, desde aquí. Y tengo que y hago aquí, digamos, mi primer capa aisladora horizontal, a nivel, digamos, del contrapiso inferior. ¿Y dónde yo voy a hacer la capa horizontal superior? Teniendo en cuenta cuál es el desnivel que yo tengo que cubrir. Fíjense, este es mi contrapiso interior. ¿A qué desnivel, yo debo preguntarme, de proyecto está como piso terminado esto? ¿Está 0,30 con respecto del 0 exterior? ¿Está 0,20? ¿Está 0,30? Dependiendo de esa altura, yo tengo que levantar tantas hiladas de ladrillo como me corresponda para llegar a este nivel de piso terminado. No es levantar 2, 3 hiladas y nada más, porque si yo tengo que cubrir 0,40 centímetros, porque quiero hacer un peldaño, 2 peldaños de elevación, pues tengo que salvar esa diferencia. Entonces tengo que levantar tantas hiladas como yo necesite para llegar hasta el piso interior terminado. Y tengo que esta capa aisladora superior horizontal tiene que quedar protegida detrás de la colocación del zócalo que va a estar en el interior de la casa. ¿Por qué detrás del zócalo? Para protegerla. Un pequeño golpe, una pequeña fisura, algo punzante que se escape y se golpee en la pared, pueda dañar la capa aisladora, ya es un punto por donde pueda pasar una pequeña microfisura, el agua pasa, la humedad pasa. Por eso hay que protegerla. ¿Y dónde tiene que quedar? Colocado de tal manera que yo levante las hiladas, y como yo sé dónde va a ir por los niveles que yo manejo de espesor de contrapiso, cuál es digamos, el alto del mortero de asiento para pegarlo al piso y cuánto es la altura de un zócalo, cuánto me va a cubrir para que detrás del zócalo yo pueda decir que a esta altura va a ir la segunda capa horizontal, no acá abajo y no acá arriba. Acá abajo ya quedaría muy debajo, muy al límite de esta unión con el contrapiso, y arriba, muy arriba, ya no estaría protegido, incluso por tantos metros lineales de pared, ya sería hasta antieconómico. Entonces, es muy importante determinar hasta qué altura vamos a llegar, y eso lo van a ver bien en la serie de prácticos que lo vamos a subir y lo bajamos. Vayan mirando, dependiendo de los distintos tipos de niveles, cómo se va resolviendo el tema de la construcción de la capa aisladora. Entonces, este es el diseño de la capa aisladora más efectiva. No, la humedad no pasa, digamos, porque si tengo ya una capa inferior, ya por aquí no debería pasar. Pero ¿qué pasa? Yo tengo aquí también un poco de pared que toca el terreno natural, por eso se cierra con 2 verticales, quedando de esta manera manifestada una capa aisladora cerrada, doblemente, capa doble horizontal, con 2 verticales, formando una capa tipo cajón, cerrada. Entonces,
Esta capa aisladora, que es rígida, dijimos. ¿Por qué es rígida? Porque está constituida por mortero de cemento, una masa de mortero de cemento, arena y cemento, al que se le agrega un químico, un aditivo al 10%, que reacciona con el agua. Entonces, al mezclar con esa relación agua-cemento, bien calculada, ahí se transforma en lo que es el mortero de cemento impermeable. Esa impermeabilidad lo da ese 10% del aditivo que estamos poniendo como hidrófugo. Entonces se manifiesta y se construye esa capa monolítica que al principio es una capa fresca de mortero, pero que después fragua y al secarse queda rígida. Cuando ya está fraguando, se le espolvorea cemento perfectamente, digamos, pasado por un sedazo, de tal manera que selle perfectamente cualquier tipo de poros que puedan tener. Y esto es lo que constituye lo que dijimos, la capa monolítica de la capa aisladora, que va a entrar a fraguar. Y por lo mismo hay que, durante ese proceso de fragüe, evitar que la misma se fisure o se agriete. Por ello, incluso una vez que se está fraguando, ya vamos a ir viendo cuál es el proceso que se hace, y luego que fraguó, hasta se le pinta, digamos, con 2 manos de pintura asfáltica. Esto le da la elasticidad como otra protección hidráulica flexible, que ayuda a la capa rígida. Entonces, si esa capa rígida tiene un material elástico como una capa aisladora flexible, esas 2 manos de pinturas arriba, ahí ya estaríamos hablando de una capa aisladora mixta. Esa capa aisladora flexible de la cual recién hablábamos puede estar constituido por una pintura asfáltica que se aplica en frío con pincel, pueden ser membranas asfálticas, pueden ser imprimación de pinturas como recién vimos en los muros, film de polietileno, que también muchos se observan que se pone, algunos son partidarios, otros no, de utilizar en la fabricación de la capa aisladora, por el tema de la adhesión. Nuevamente, imagínense que ustedes están haciendo una capa aisladora y le ponen un film, ¿qué tipo de adherencia tienen los nuevos, digamos, los nuevos mampuestos que estamos por colocar sobre este film? Si bien hay técnicas para poder hacerlo, hay opiniones o algunos profesionales que prefieren hacerlo y otros no, más bien utilizan la capa aisladora mixta, que es la capa aisladora rígida con, por ejemplo, 2 manos de pintura asfáltica. Entonces, esta capa aisladora rígida, que recién dijimos, mortero de cemento impermeable con una relación de 1:3, 1 de cemento, 3 de arena, vamos a ver el proceso de una capa aisladora tipo cajón. 2 capas aisladoras horizontales, cuyo espesor son de 2 centímetros, para que ustedes vean más o menos, esta capa aisladora horizontal va a quedar perdida como si fuera la junta de unión entre las 2 hiladas de mampuesto. Por eso tiene como el espesor de una misma junta horizontal que pega los 2 mampuestos. Simplemente que este mortero, en este caso, es impermeable. Y las 2 capas verticales ya son más finas, de 0,5 máximo a 1, porque es la primera capa y después hay que hacer las segundas capas de enlucido para protegerla a la capa vertical, si es que quedara en la parte exterior, sobre todo a la vista, porque si quedara sin ver, podría quedar así. Se limpian entonces. ¿Cómo vamos a construir? Vamos a ver el proceso constructivo de esto. Imagínense que estamos a esta altura, tenemos las bases, levantamos la mampostería de fundación y a esta altura sabemos que por niveles de piso tenemos que construir la capa aisladora. A esta altura, que vamos a hacer la primer capa horizontal, vamos a hacer este caso, dijimos. Este caso. Vamos a hacer la primer capa horizontal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos levantado la mampostería de elevación, tenemos que limpiar perfectamente los ladrillos sobre el cual se va a ejecutar esta capa aisladora. Perfectamente limpios y se mojan.
Ahí es donde viene el tema del agua en la construcción. ¿Por qué se deben mojar los ladrillos? Para cuando uno coloca el mortero con el cemento y el hidrófugo, que ya viene con su agua de amasado, agua que fue calculada para preparar esta mezcla, para que esta mezcla funcione perfectamente con esta dosificación. Pero si yo al ladrillo no lo mojo, el ladrillo en estado seco, ¿cómo dijimos? ¿Qué capacidad tiene de ser higroscópico? Tiene la capacidad de absorber humedad. Entonces, ¿qué va a hacer un ladrillo seco? Me va a absorber el agua de este mortero. Y el mortero no va a trabajar como debería trabajar porque le va a estar faltando su agua reglamentaria. Entonces, por esa razón, el ladrillo tiene que estar mojado al momento en que estamos por colocar el mortero de cemento. Lo mismo cuando se está levantando la mampostería. Cada hilada, ustedes ven, o alguna vez habrán visto cuando se hacen obra, que el obrero moja los ladrillos para poder pegar y colocar cada uno de los mampuestos. Justamente para que el agua que fue utilizado en la dosificación para la preparación de ese mortero, el agua cumpla precisamente su función en ese mortero y el ladrillo no me lo tomara por estar seco. Entonces, perfectamente limpios y luego se mojan. Luego se colocan unas reglas en el sentido, vamos a ir viendo en una imagen, lo que está escrito acá le voy a mostrar en una imagen para que puedan seguirme. Entonces, primero y antes que nada dijimos, preparamos en el agua de amasado la cantidad de agua que se va a necesitar para el cemento y arena que vamos a preparar para la mezcla. En esa agua de amasado se coloca el hidrófugo. El hidrófugo no se coloca como si fuera un polvo más en la mezcla en polvo. No, en el agua de amasado. ¿Para qué? Para que se haga realmente una solución bien homogénea y que luego eso se vuelque en la parte seca de la mezcla y que ahí recién se amalgame y realmente todos los granos secos sean impermeables, sean, tocados por esta agua con hidrófugo y quede una masa bien homogénea con el hidrófugo. Entonces, una vez que ya tengo limpio, fíjense, limpios y perfectamente limpios la mampostería, se mojan, fíjense cómo ya se notan húmedos los ladrillos. Se mojan los ladrillos, se ponen unas reglas en cada uno de los paramentos de la mampostería, dejando lo que recién les decía, el espesor horizontal que va a tener esta capa aisladora y que decimos que va a tener como si fuera una junta horizontal, va a quedar perdida como si fuera una de estas juntas que está teniendo la mampostería, pero en este caso la junta que va a estar aquí va a estar impermeabilizada porque va a cumplir la función de una de las capas de la capa aisladora. Entonces, se pone perfectamente 2 centímetros, ahí nuevamente con nivel de manguera y con los niveles se va manejando y con unos ganchos, unas grapas, tipo ganchos de hierro, se van sujetando a presión, fíjense, acá hay uno, acá hay otro, y así se van materializando, digamos, las reglas para que yo en este espacio luego vaya a volcar, miren aquí, el mortero de cemento, y lo vaya alisando con otra regla en el sentido perpendicular a las reglas longitudinales que había yo puesto, paso una regla y saco el excedente. Por esa razón se deben utilizar preferentemente reglas metálicas para que podamos deslizar, digamos, en el otro sentido y sacar el excedente de mortero y luego pasar el fratacho, digamos, una llana metálica para sellar todos los puntos, todos los poros que puedan y alisar perfectamente la superficie. Se retira, digamos, ya en ese momento se retira las dos reglas longitudinales y en ese momento que todavía está húmedo esta capa de mortero, se espolvorea cemento en polvo perfectamente pasado por un sedazo. Se espolvorea y se le pasa la llana.
Entonces, de esa manera queda una película perfectamente brillosa y bien impermeabilizada y terminada la capa aisladora. Tengan en cuenta que este proceso de construir una capa aisladora, yo tengo que dedicar y programar el momento en que se va a construir en obra. No puedo ir a hacerlo por etapas. Yo tengo que, donde yo construya un día y corté y hago otro día, en ese plano de unión ya es un plano de futura falla, ¿sí? Tiene que estar en el mismo día, yo tengo que preparar todo el nivel de la mampostería de fundación hasta la altura que yo tenga que levantar, y toda la casa perimetralmente tiene que estar preparada para que yo ese día solamente construya la capa aisladora. Por ejemplo, la primera capa horizontal. Entonces se hace continuo toda la casa y se termina. Tener en cuenta que el tema de los horarios, ya sea manejar morteros, hormigones, con altas temperaturas o muy bajas temperaturas, es muy deficiente. O sea, hacer en horarios del mediodía este tipo de trabajo es totalmente impropio. Se prepara a lo mejor a la mañana todo el tema del terreno, se limpia, se preparan las reglas, se nivelan, se tiene todo listo, se mojan y pasados los calores de la tarde y tener el personal idóneo, adecuado, se carga el mortero, se alisa, se espolvorea con cemento y por último se sacan las reglas y cuando va a llegar el momento del fragüe no lo podemos dejar a la intemperie así. ¿Por qué? Porque va a haber una liberación grande de temperatura. El cemento así cuando tiene el agua reacciona y eleva su temperatura y con respecto al exterior va a querer fisurarse, si no. Entonces, para evitar eso, se envuelve a la capa aisladora con bolsas de cemento, con bolsas de arpillera y se humedece, se mojan. Las mismas bolsas de cemento que se estuvieron rompiendo para preparar la mezcla de mortero cemento impermeable que vamos a utilizar, esas mismas bolsas se las humedece y se las cubre, se las tapa por arriba y se deja toda la noche que vaya fraguando lentamente. Esa cobertura húmeda que le ponemos a la capa aisladora le va a crear un microclima de tal manera que ese cemento va a ir fraguando más lentamente porque va a ir tomando ese grado de humedad que necesite cuando va a ir fraguando sin necesidad de que sea tan abrupto y se produzcan fisuras o microfisuras. Por una microfisura ya mi capa aisladora va a permitir que pase la humedad. Por eso es que es importante realizar correctamente esta construcción y tener estos recaudos en la preparación de esa dosificación, en la construcción, mojar los ladrillos, colocar bien y el proceso de fraude, para que esta capa rígida no sufra ningún tipo de microfisura una vez que esté terminado. Entonces, ¿cuáles son los recaudos que debemos tener en cuenta para construir este tipo de capa aisladora? Como recién dijimos, que la arena que vamos a utilizar para preparar sea tamizada, que no tenga materiales orgánicos, en lo posible tamizarla, que esté libre de impurezas, y el mortero, el cemento también, para que realmente sea una mezcla bien compacta y bien limpia. Leer bien las instrucciones del hidrófugo. Ustedes no se olviden que dependiendo de la marca que utilicen, responden a ciertas patentes en particular. Por lo general, tienen en sus indicaciones cuál es la dosificación más exacta. Por lo general es el 10% en el agua de amasado. Pero siempre es recomendable, hasta que uno conozca el producto que maneja, leer las instrucciones de ese material hidrófugo para su correcta dosificación y empleo. Una vez que sabemos, preparamos el mortero, una parte de cemento, 3 de arena, ese grano de arena donde no sea de diámetros ni muy pequeños ni muy grandes, ya muy grande ya va a tirar más un agregado grueso. Entonces tiene que tener una granulometría que no tire a ser arena gruesa. 0,5 de agua potable y el 10% de ese hidrófugo en el agua de amasado. Entonces, una vez que se prepara en el agua de amasado el hidrófugo, se agrega la mezcla y se obtiene ese mortero.
Y lo importante que recién hablábamos, evitar construir la capa aisladora en horarios de calores excesivos o fríos considerables, porque sabemos que eso influye en el tema del fraude y el tema en el cemento. Ahora, dijimos que podemos entonces poner la capa flexible. Una vez que fraguó, podemos darle una capa de pintura asfáltica, en este caso. Pero si no, se le puede poner una capa de membrana, por ejemplo. En el caso, al otro día que se secó ya la capa aisladora, esto vamos a hablar en la segunda capa. Imaginemos que ya hicimos la primera, levantamos otras capas de mampostería hasta el nivel que va a quedar a nivel de piso interior, donde se va a realizar la segunda capa aisladora, horizontal, se construye de la misma manera que se hizo la primera capa y se le pinta con una pintura asfáltica. Incluso cuando está todavía húmeda esa pintura asfáltica, se le puede poner una membrana asfáltica. En vez de poner un film de polietileno, se corta la membrana en frío, por ejemplo, que incluso hasta se vende de 20 centímetros, 30 centímetros de ancho. Si tenemos rollos de membrana asfáltica con un soplete, lo pegamos al tener la pintura asfáltica todavía húmeda, que uno toca con los dedos y se pegan los dedos, se va a pegar esta membrana sobre esta pintura. Y con un soplete vamos pasando por esa membrana de aluminio que tiene la membrana asfáltica arriba, con ese soplete vamos retirando esa membrana de aluminio y nos va quedando solo la membrana asfáltica, sin esa protección de aluminio. Y como yo pasé un soplete caliente, esa membrana asfáltica todavía está algo, digamos, calentita, le espolvoreamos arena perfectamente tamizada, de tal manera que le dé rugosidad a la terminación. Rugosidad que a mí me va a permitir volver a asentar los mampuestos posteriores, que cuando uno tiene ese film de polietileno cuesta conseguir esa rugosidad. Y sobre ese film de polietileno, si no es de alta densidad de 100 o 200 micrones, cuando yo coloque el siguiente mortero y vaya sentándose por el mismo peso todos los mampuestos, podría, si yo no tengo un film de gran grosor, se puede perforar y otra vez no cumpliría su función. Entonces, puede llevar más tiempo, más recaudo y hasta por ahí un poquitín más caro utilizar una membrana asfáltica, pero tiene mejores resultados. Entonces, podemos usar este tipo de capas aisladoras flexibles adosadas a la capa rígida que habíamos hecho con el MCI. Entonces, de esa manera obtendríamos una capa aisladora mixta. Una vez que tenemos las dos capas verticales, se cierran con las dos horizontales con un espesor de 0,5 máximo hasta 0,1 como para poder emprolijar las irregularidades que tienen cada una de las hiladas de los ladrillos. Entonces aquí, como un resumen, tienen los elementos, los materiales que se necesitan y las herramientas. Fíjense nuevamente como otro ejemplo, cómo se va realizando la capa, y acá ya le espolvoreó, fíjense, una vez que terminó de cargar, se espolvorea el cemento y le va pasando, acá pasa la cuchara, pero lo ideal es una llana metálica. La llana metálica es como un fratacho, que el fratacho es de madera, pero la llana es metálica, lisa, sin ningún tipo de hendiduras, de tal manera que se pase y que si fuera del mismo ancho del muro, de una sola vez uno va pasando y ya va terminando y va enrasando perfectamente la terminación. Fíjense, acá está espolvoreando el cemento y luego cómo al pasar la llana, cómo va quedando, digamos, la segunda capa. Aquí está hecha la primera capa, aquí la segunda, y luego se va a hacer las dos capas verticales. ¿Cómo yo reconozco? Por el color. El color más oscuro, por no tener cal, es el mortero de cemento impermeable. Solamente tiene arena, cemento e hidrófugo.
Los colores más claritos que tienen la arena, el cemento y la cal, un mortero de cal aérea o de cal hidráulica, en este caso si fuera mampostería de fundación, va a ser más clarita clarito el revoque. Entonces uno reconoce inmediatamente cuál es la capa aisladora inferior, la superior horizontal, y ahí se hacen las dos capas verticales que cierran a mi capa aisladora cajón. Fíjense cómo aquí ya, una vez terminado, se le pinta con pintura asfáltica y luego si se requiere se hace, como les digo yo, cuando se pone la pintura asfáltica, inmediatamente, como está húmeda, el ancho de una membrana asfáltica a la cual con soplete se le retira la parte de aluminio y como está caliente se espolvorea arena fina tamizada para que tenga rugosidad que me permita asentar nuevamente los ladrillos, las hiladas posteriores. Fíjense cuando se va haciendo la capa aisladora, como yo tengo que tener en cuenta los rebajes por los vanos. ¿Por qué? Porque decimos que la capa aisladora terminada tiene que quedar detrás del zócalo. Y cuando uno tiene aberturas, ahí no hay zócalos, entonces hay que interrumpir y bajar un poquitito y ahí abajo hacer la aislación hidrófuga, en tal caso, de los vanos. Entonces hay que tener en cuenta la ubicación de las puertas y aberturas y los anchos que van a tener las mismas. Por otro lado, hay que tener en cuenta el nivel del terreno en el cual se está por realizar la casa. Si es un terreno bajo, como por ejemplo en estas imágenes, rellenar el terreno y después construir, primero lleva una tarea de compactación muy importante para evitar que luego se vaya asentando con el tiempo. Entonces lo ideal es hacer al revés. Por más que el terreno esté a un nivel más bajo, se hace a ese nivel natural que está, esos granos de suelo, ya siglos y siglos ya viene con ese grado de compactación, consolidación del suelo se llama, natural, que ya viene con los años. Construirlo mecánicamente lleva un trabajo importante y un dinero importante. Entonces, para evitar eso, se construye al nivel de terreno que tenemos, se levantan tantas hiladas de fundación como se necesite para llegar a la hilada de capa aisladora y a partir de ahí recién levantar la mampostería de fundación. Como ven ustedes acá, me queda sobrelevado. Entonces yo con relleno, ahí adentro recién voy a rellenar con el terreno que me falte y ahí yo puedo compactar. El grado de compactación en un terreno perfectamente circundado ya, digamos, perimetralmente, me es más fácil compactar que en un terreno libre. Entonces, yo puedo compactar dentro de estas paredes y ya me va a generar, digamos, el grado de compactación que yo necesito como para poder luego hacer el contrapiso y los pisos. Entonces, esta es otra forma de poder hacer esta capa aisladora. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la humedad en aquellos tipos, cuando falla, por ejemplo, la capa aisladora? Puede ser que una casa se construyó y igual, ¿qué pasó? Y pudo haber algún tipo de movimiento, de ascensión, digamos, estructural, que haya hecho que se haya movido estructuralmente y falló, se movió y se rajó la capa aisladora y puede estar pasando. Entonces hay que descartar que no haya algún tipo de falla estructural que haya dañado no solo la capa aisladora o pueda llegar a comprometer la casa, o bien si falló por cuál motivo, y también otra patología es que no tenga capa aisladora. Hay casas que muchas veces se llama un profesional para arreglar los problemas de humedades y lo primero que hay que ver es el tema, ¿tiene capa aisladora? Si tiene, ¿por qué falló? Y si no tiene, porque hay casas a lo mejor de hace 50, 60 años atrás que antes no se construían con las capas aisladoras y vamos a encontrar muchas casas con estos problemas que arrojan patología. Vamos a ver cuáles son esas patologías y ver cuáles son las soluciones que tienen. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que vemos? Lo que se llama como eflorescencias o criptofluorescencias, desagregación del material,
¿Qué es la eflorescencia? El ladrillo ustedes saben que se prepara con el material del suelo, con un poquito de materia orgánica, que hay componentes que hace el ladrillero para cocerlo luego en horno, y eso es lo que se vende, ¿no es cierto? Pero como se hace con la arcilla del terreno, ese suelo puede tener sales. Cuanto más sales tiene el ladrillo, más propenso es que no se puede dar en 40 minutos, una hora, que si estuviéramos en el salón vamos a estar las 3 horas, ¿no es cierto? Pero se nos complica con esto del Zoom. Entonces, sigamos para no perder más tiempo. Habíamos visto cuáles son entonces las patologías que aparecen, cuáles son esos efectos nocivos en la pared. Las eflorescencias, criptofluorescencias, desagregación y otros más que vamos a ver. Habíamos dicho el tema de cómo se fabricaban los ladrillos y que en función de ese, digamos, del terreno con el cual fue preparado, de la arcilla con la cual fue preparado el terreno, y si tiene o no mucha sal, en el momento que el ladrillo está seco, esa sal está inactiva, pero donde le pueda agarrar humedad, esas sales enseguida se empiezan a hinchar, y dentro de esa masa del ladrillo seco, que estaba en estado inactivo, por así decirlo, no estaba quieto, pero al tener humedad como que se hinchara y tiende a querer salir por esos mismos poros que tiene el ladrillo y va a salir hacia el exterior de la pared. Tiene una fuerza muy importante que hasta a veces tumba los revoques de la pared y llega a quedar solamente los ladrillos expuestos en forma, digamos, singular ellos solos. Aparecen primero en forma de una mancha de humedad, en forma rojiza, en forma de qué tipo de sal está teniendo, evidencia hasta el color de la mancha. Y luego, si no se lo repara rápidamente, porque uno ya sabe por qué, porque en esa zona hay este tipo de sales en el tipo de material, entonces pasa el tiempo y hasta tumba, digamos, esta fluorescencia que es como una espuma tipo algodón que sale por la pared. Ustedes pueden haberlo visto tal vez en alguna mampostería. Eso se llama eflorescencia. Y la criptofluorescencia es el mismo fenómeno que vimos en el punto 1, pero que se manifiesta en el interior del ladrillo. Imagínense ustedes, eso incluso hasta puede provocar, digamos, algún tipo de desagregación o ruptura del ladrillo. Es como una fuerza interna de toda esa sal que se está humedeciendo y aumenta su tamaño y está buscando salir hacia el exterior y puede provocar disgregación del ladrillo y desprendimiento de los revoques. Fíjense cómo se llaman estas patologías que aparecen en la mampostería. Si incluso la fuerza es mayor, hasta hay desagregación. O sea, hay, digamos, una falta de vinculación entre la mampostería y su elemento ligante, o la mampostería y el revoque, caen, digamos, los revoques. Hay una desvinculación física entre el ligante, digamos, el mortero, el cemento y la mampostería que constituye la pared. ¿Qué otro tipo? Disgregación por la acidicidad. En este caso, por ejemplo, si llegara a entrar agua por esos microporos de la pared, de esos ladrillos, y el agua del exterior pueda tener, digamos, a ver, acá, el agua que esté allí en su interior pueda llegar por algún motivo, que estemos en una zona fría, convertirse en hielo, o querer llegar a solidificarse, esa agua va a aumentar su volumen otra vez en el interior de la mampostería, provocando un empuje entre el muro y el revoque, y nuevamente cae el revoque y se disgrega. Digamos, hay desvinculación nuevamente, pero hay que ver si es por el tema de los sulfatos, las sales, o por si estamos en una zona muy fría, por heladicidad.
Entonces también va a haber una pérdida de capacidad de aislante térmico que va a modificar mucho el tema del confort hacia el interior de los ambientes, el tema de este paso de humedad. ¿Sí? ¿Alguien me habló, chicos? Sí, profe, disculpe, ahí escribieron en el chat que hay chicos que quieren ingresar. Gracias, gracias, ahí los admito. Muchas gracias. Ahí está. Ahí entraron 4 más. Perfecto. Les decía, entonces, todo este tema de problemas de humedad nos acarrea una pérdida de esa capacidad de aislante también térmico, no afecta al aspecto del material, pero modifica el confort térmico, el tema de la humedad, modifica el confort térmico en el interior de los ambientes. Entonces, esta porosidad brinda a los materiales esa característica de aislante térmico, pero si los poros son colmatados por otro tipo de material, por ejemplo el agua, ya este sólido con buena capacidad de conductividad térmica ya no lo es. Entonces, vamos a tener una pérdida de capacidad aislante térmico. ¿Qué nos afecta? Al aspecto de la pared. En vez de tener una pared embellecida, vamos a tener una pared con manchas, con mohos y en el peor de los casos con las caídas hasta de los revoques, con eflorescencias, con toda esa espuma, digamos, de sales que sale hacia el exterior. El tema de la resistencia y durabilidad del material va a querer hasta descender, baja la calidad en cuanto a la durabilidad de los ladrillos. Si pasa mucho el tiempo y no se repara, hasta se puede llegar a dañar, romper las aristas de los ladrillos, se forman formas redondeadas, puede causar hasta putrefacción y en el hormigón hasta puede llegar a oxidar las armaduras. El tema de la humedad es muy importante controlar y reparar a tiempo. Otro problema es la deformabilidad. El calor más la humedad sucesiva en forma alternada puede producir, por ejemplo, en madera, las contracciones que pueden dejar deformaciones permanentes. Estamos hablando en este caso ya incluyendo lo que sea cubierta, si llegáramos a tener algo de madera, o sea, si bien tenemos también, abarcando el tema de humedades, no solo la mampostería, en este caso también tenemos un tema de la deformabilidad que en caso particular nos afectaría, por ejemplo, en el caso de cubierta, cuando usamos maderas. Entonces, en ese caso no teníamos fluorescencias, pero sí tendríamos el tema de resistencias y deformabilidad, el aspecto, la pérdida de capacidad. Entonces, dependiendo del material en el que estamos, vamos a tener patologías que atender. Entonces, ¿cuáles serían? Una vez que identificamos cuál es una ascensión primero, ascendió por capilaridad el agua, la humedad llega hasta 1,20 m, 1,50 m máximo, en todo el perímetro de la casa, es claramente ascensión capilar porque no tenía capa aisladora la casa. Y si es en algún sector en particular, tal vez porque solo en ese sector falló por algún motivo y detectar cuál es la razón para poder realmente atacar su problema y solucionar. Entonces, detectar si la humedad es de ascensión capilar o pudo venir desde la parte superior por alguna filtración del techo. Entonces, no solo hay que arreglar la pared en la parte superior, sino también el techo. Entonces, primero detectar por dónde vino la humedad, o si es en alguna parte de la transversal, por ejemplo, en el centro de una pared, por algún tipo de fisura externa, no sé, por qué motivo pudo haber pasado, o si hay algún tipo de fisura, por el cual pasa solamente a través de ella en la pared la humedad, se solucionará esa fisura. Entonces, primero, antes que nada, detectar por dónde viene el tema de la humedad en la pared, por dónde es atacada esa pared por la humedad. Después, detectar cuáles son esas patologías. Hay eflorescencia, qué grado de ataque está teniendo. ¿Es incipiente o ya viene de hace mucho tiempo y tiene mucha desagregación de elementos y de materiales? Entonces, en función de eso vamos a implementar soluciones a esas patologías. Entonces, antes que nada, se debe proceder, por ejemplo, como decíamos, a detectar lo que recién hablamos. ¿Qué tipo de patología es? ¿De dónde proviene el agua? Y se van a retirar los zócalos
y se van a sacar todos esos revoques húmedos, llenos de sal, llenos de eflorescencias, limpiar y dejar hasta el nivel de los ladrillos, sacar, retirar ese revoque, y si fuera de una ascensión capilar, pues hasta esa altura, qué sé yo, 1,40 m, 1,20 m, hasta que uno ve que llega, digamos, la altura de la ascensión del agua. Se retira todo ese revoque de ascensión capilar y se deja que la pared se seque, se oree, y si necesita seguir liberando todos los excesos de sales, que lo haga. Entonces podemos tener 3 métodos para poder solucionar la patología por ascensión capilar. En este caso vamos a estudiar el método de inyección de siliconas, el método del corte de la pared y el método de electroósmosis. El método de las siliconas consiste en realizar, una vez que uno retiró el zócalo y sacó, digamos, todo el revoque, en este caso no es necesario, digamos, sí, es necesario sacar el revoque feo, en estado feo. Si estamos viendo que hasta 1 metro está feo, pues todo eso feo que está disgregado, húmedo, con los revoques caídos, pues todo eso ya no está en buenas condiciones y se retira. Entonces, se realizan una serie de perforaciones que están ubicadas, como dice aquí la palabra, a 3 bolillos, o sea, en forma triangulada. Son, en realidad, 2 hiladas, digamos, de perforaciones, pero que están colocadas en formas intercaladas de tal manera que queda a 3 bolillos. Estas perforaciones están inclinadas en la pared de tal manera que quede hasta en el centro, la perforación interna llegue hasta el centro. Tener cuidado con respecto al ancho de la pared, de que la perforación no pase al otro lado. Tiene que llegar hasta el centro del muro. Por eso hay que calcular el ángulo, por lo general es un 45 grados con respecto al ancho de la pared. En los dos niveles de perforaciones que se hacen, y que una con respecto a la otra está desplazada, y de esa manera queda formada las perforaciones a 3 bolillos. La separación entre cada perforación termina siendo de 20 centímetros y en sentido horizontal, y en sentido vertical, una capa con respecto a la otra, más o menos 10 centímetros de separación. Entonces, con un, digamos, tipo taladro percusor y una mecha ancha, digamos, especial para poder después colar un producto, se hace esta perforación y luego con un tipo soplete se limpia, se retira. Ustedes imagínense cuando con un taladro quieren poner un tornillito para colgar un cuadro, cómo cae el polvillo. Imagínense en este caso realizar una perforación a 45, que está hacia abajo y que es de un ancho más importante. Esta perforación se llena aquí en el fondo de polvillo de la misma perforación, que hay que sacar ese polvillo, porque este polvillo si no me va a ocupar el interior de la perforación, y yo lo que necesito es poner un producto dentro de la perforación. Entonces, se limpia con ayuda de algún soplete, algún tipo de elemento que arroje viento y que me pueda sacar y perfectamente limpiar. Una vez que yo tengo cada una de estas perforaciones que están con una inclinación de 45 grados, se agrega un producto siliconado que se vende para tal efecto, para impermeabilizar la pared, y que hace la función de obturar justamente a nivel de este ladrillo, obtura todos los poros del ladrillo. Es como que todo el ladrillo va a pasar a ser ahora una capa aisladora, pero todo el ladrillo y en toda la longitud de toda la casa yo tengo que ir generando esta perforación para ir embebiendo de este líquido y que el ladrillo lo vaya absorbiendo. Es por eso que en el extremo inferior de esta perforación tiene que estar limpia para que el producto toque el ladrillo. Si realmente aquí está lleno de polvo, no va a llegar al ladrillo y no va a cumplir la función porque no está bien ejecutado. Entonces, uno va colocando a través de un embudo que viene a tales efectos para poder colar el producto, y se va colocando y el ladrillo lo va embebiendo, lo va absorbiendo.
Y uno va a ir colocando tanto producto como siempre decimos, el ladrillo es ávido de absorber humedad. En este caso, como es líquido, nuestro producto siliconado lo va a absorber, pero tanto hasta que realmente se sature. Entonces, tantas veces hasta que uno vea que el ladrillo lo absorbe, tiene que seguir colocando. Entonces, a veces lleva muchas horas o a veces un día o dos que uno tiene que ir controlando, colocando, esperando que el ladrillo, digamos, se asiente con la colocación del producto en su interior, luego se coloca más y lo vuelve a absorber hasta que uno realmente vea que toda la perforación ya no desciende más el producto, quiere decir que todo el ladrillo y a ese nivel perimetral, en todo el perímetro de la casa, ya se está manifestando la capa aisladora. Una vez que recién yo tenga todas las perforaciones a nivel, digamos, con el producto, y quiere decir que todo el ladrillo embebió el producto, ahí recién se puede restaurar el nuevo revoque con la tranquilidad de que yo generé una capa aisladora en ese ladrillo. Fíjense cómo aquí en una obra se está haciendo. Se retiró, aquí no hubo no hubo necesidad de sacar los revoques a 1,40 m porque claramente en este sector no subió tanto la humedad, pero sí se sabe que la casa no tenía capa aisladora, entonces se la quería generar. Entonces se ven las perforaciones a 3 bolillos, fíjense el taladro percutor, el diámetro, por lo menos 2 centímetros que está teniendo la mecha, se retiran los zócalos, se retira el revoque y se va cargando el producto. Y luego que recién entonces en toda la longitud perimetral de toda la casa que se vaya a hacer, o lo que se quiera impermeabilizar, tenemos que garantizar que en cada una de estas perforaciones realmente se haya embebido bien el producto, para que entonces en toda la longitud yo estoy teniendo la barrera hidráulica que cuando quiera volver a ascender la humedad ya no le permita. Si yo no tengo el recaudo, primero de limpiar esas perforaciones, quitar ese polvillo, para que no se me haga como una pasta en el fondo de la perforación e impida que penetre el producto, si yo tengo ese recaudo limpio bien para que pase, el ladrillo lo absorba, voy a tener la garantía de que se va manifestando mi capa aisladora. Y otro punto es que yo coloco el producto, pasado un X tiempo, el nivel del producto dentro de la perforación descendió, coloco más producto y veo que ingresa más producto, ingresa, y cuanto más ingrese, quiere decir que todavía el ladrillo no se saturó. En el momento de que no penetre más producto, es el momento recién de detener. Entonces, es, digamos, una inversión comprar un producto de esta patente, que por lo general son patentes extranjeras, con el tema del valor de nuestra moneda, por ahí no es, les digo, barato, pero es muy eficiente, y si se tiene recaudos con estas tecnologías, digamos, con esta forma de ejecutar la tarea, tiene excelentes resultados. Bueno, aquí les dejo cómo sería este es el otro tema, el corte de la pared. ¿Cómo sería el siguiente tema? Fíjense, es otro de los métodos que por ahí no es tan oneroso como el otro anterior, porque lo que ahí es caro es comprar el producto, y a veces tenemos que comprar mucha cantidad, por lo que les decía que cuanto más absorbe la mampostería, y depende del ancho que tiene, tengo que colocar hasta que se manifieste realmente la impermeabilización. Si en cada perforación sigue todavía absorbiendo, tengo que seguir colocando. Entonces, no me debe faltar producto. Ahí es donde radica el costo de ese método. Entonces, este otro método también es realizar una capa aisladora, pero ya no es con un producto, sino hacerlo in situ, de tal manera que vamos perforando la pared en forma intercalada, porque no podemos romperla en forma longitudinal, porque podría ceder dependiendo del peso, de si hay construcciones superiores. Entonces, de esta manera garantizamos cierta estabilidad a la pared y se va generando en forma intercalada. Se rompe, se retiran los zócalos, en este caso no lo retiró, pero en este caso de aquí abajo sí, se hace el corte de pared y ustedes ven. En ese momento aquí pone la capa asfáltica,
primero un mortero de cemento, la capa asfáltica, ese mortero de cemento es impermeable, la capa asfáltica, algunos ponen el film de polietileno, que luego con otra capa asfáltica rellenan con rellenan con los ladrillos la altura que está faltando. A veces con una hilada, con dos, hay que saber calcular para poder, con cuántos materiales de hidrófugo vamos a manejarnos, con si es la capa rígida y más una flexible, entonces calcular si vamos a sacar una hilada o dos de ladrillo para poder después poner una nueva capa de mampostería y volver a poner acá arriba mortero que me una con, digamos, la pared que está cortada. De esa manera yo voy rellenando y voy haciendo en cada uno de los cortes la capa aisladora. Fíjense que yo voy dejando en los extremos, acá está medio dobladito, acá también, fíjense, las capas flexibles estoy dejando como dobladas para que una vez que yo rellene esto y revoque y corte las siguientes partes intermedias, esto me de continuidad con la parte que yo vaya a construir después, entonces yo pueda llegar hasta incluso solapar esa parte de impermeable flexible para garantizar de que no pase la humedad, que no sea, digamos, que llegue muy punto a punto, sino de que yo pueda solapar. Por eso incluso dejo un pequeño vuelo que cuando yo corte las siguientes partes intercaladas, yo pueda ir solapando, ir armando y tener continuidad con los digamos, mampuestos que voy colocando arriba. Entonces, de esta manera se va generando la capa aisladora in situ, que no se hizo en su momento, se está haciendo ahora. Fíjense que es una obra más sucia que la anterior, si bien había que retirar el polvillo, se genera mucho polvillo cuando uno se va perforando y sobre todo cuando va sopleteando para sacar el polvillo que queda en el interior, también, pero no tanto como en este caso porque hay que picar y hay que pasar hasta el otro extremo. O sea, en el ancho completo de la pared es lo que yo tengo que generar esa aislación. Lo mismo en el de las siliconas. En todo el ancho de la mampostería, ya sea de 30 o si fuera de 15, tengo que generar en el ancho completo, no solo en la mitad, porque igual si no el agua va a volver a pasar, el agua busca sino por dónde circular. Tengo que hacer en el ancho del muro completo la aislación. Si yo llegara a tener que hacer una aislación en una mampostería que fuera, supónganse, medianera, tengo que hablar con el vecino, porque tal vez la humedad ya tenga de este lado y del otro. Los dos tendrían humedad, porque salvo que el vecino sí lo haya hecho, pero no creo porque tenga que tener la mampostería, digamos, en todo el ancho la impermeabilización. Si en los dos casos están teniendo humedad, pues se hablará y se hace el corte completo y el beneficio es para ambos, porque ya para ninguno de los dos van a tener humedad. Y el tercer caso sería el de la electroosmosis, que es el tema de aplicar una corriente, digamos, para evitar que el agua ascienda con un aparato electrónico que le da ciertos impulsos, con una diferencia de potencial, uno hace que se invierta la polaridad de la ascensión de las moléculas de agua que van desde de negativo a positivo, por lo generalmente es el descenso, y de positivo a negativo, cuando el descenso es así, generado por un equipo transmisor que es lo que por electroosmosis me invierte la polaridad. Que si yo no lo tuviera, fíjense otra vez, de positivo a negativo, pero ahí me va a generar la ascensión. Con la ascensión de agua, la ascensión de sales, la salida de fluorescencias. Entonces, esto es lo que generalmente ocurre si no tuviera algún tipo de aislación. Pero si yo le coloco un equipo transmisor que tiene una jabalina, tiene unos elementos de cobre que se colocan dentro de la pared, que están conectados a este equipo, que hacen que justamente tengan contacto
Con esta, el agua tiene para poder ascender esta polaridad, positivo a negativo va ascendiendo, pero con este aparato me invierte esa polaridad de positivo a negativo y hace de que descienda. Esto siempre va a funcionar siempre que este aparato esté bien funcionado, de que realmente acá cumpla todo lo que figura acá, que primero hay que limpiar, que hay que poner los electrodos, que se instalen unos a unos, que estén bien equidistantes en las perforaciones de la pared, que estos estén unidos a otros electrodos hacia la tierra para que haga la descarga a tierra e invierta, digamos, la polaridad, y que todo esto esté unido a un cable conductor de cobre longitudinal que una perimetralmente a toda la casa. Entonces, si todo esto funciona y ningún cable es desconectado, este sistema va a funcionar. Donde algo falle, va a empezar nuevamente a subir el agua. Entonces, constantemente este aparato tiene que tener su control, su mantenimiento, para que esto funcione. Por último, vamos a ver la impermeabilización de los subsuelos. Tenemos dos casos en particular que vamos a ver: cuando no hay presencia de agua y cuando tenemos la presencia de agua, o las napas y ya hay presión de agua. En ese primer caso, por ejemplo, cuando no hay presencia de agua, fíjense, tenemos la pared que va a seguir, la pared del subsuelo que sigue luego a la planta baja. ¿Cómo se construye? Primero se hace la excavación, se hace la fundación, en este caso una platea de fundación, y se hace una pared armada. Una pared armada que va a tener en toda su parte horizontal y vertical armaduras para poder resistir, digamos, porque no hay presión de agua, pero hay un empuje de suelo que está en el exterior. Que para evitar que afecte a mi mampostería de mi casa, yo hago una mampostería armada. Fíjense que en este caso esta mampostería no está trabada, porque tiene armadura en cada una de las juntas horizontales e incluso en las verticales. Entonces se hace en todo ese ancho de en toda la altura, digamos, que va a tener el subsuelo, se hace esta pared armada, y se hace la fundación y la pared. Y sobre ello se hace la impermeabilización, digamos, hidráulica, con ese mortero de MCI, toda la capa hidrófuga en el piso y en la pared armada. Una vez que tenemos eso, ahí recién podemos levantar la pared que va a constituir, digamos, la pared del subsuelo y que va a tener continuidad con la planta baja de la casa. Entonces yo hago esta pared armada para que me separe la pared de mi casa, el contacto con el terreno del suelo, y a su vez para poder preparar por la misma la aislación hidrófuga para que cuando llueva la humedad no afecte a la pared y no pasara al interior del subsuelo. Entonces luego que se levanta la pared, ahí hacemos el revoque, digamos, y el piso, en este caso es todo de cemento, y se lo hizo con un cemento, con un zócalo, inclusive in situ, círculo, en forma circular, para evitar, digamos, que a 90 grados se generen hongos o humedades residuales. Y fíjense nuevamente los remates que se hacen en el exterior, todo tiene que ser a pendiente para la rápida evacuación de las aguas. Y como último tendríamos, acá yo les dejo los pasos porque ya me avisa que se nos va a cortar otra vez, chicos, los pasos bien escritos de cómo se realiza en esta impermeabilización, de lo que hemos hablado recién. Y el último sería cuando hay presión de agua. Ya hay presión de agua, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no solo el terreno, sino va a haber una presión, digamos un diagrama de presión que me genera permanentemente el agua, entonces vamos a tener que hacer un tabique ya de hormigón. Entonces se hace la excavación de donde va a estar el subsuelo, se hace toda la base, la platea, se hace la impermeabilización hidráulica y sobre la misma y en forma monolítica, toda, digamos, el piso y la pared de hormigón, de pilón armado, que él mismo va a tener que tener unos encofrados especiales para poder hacerlo, y se deja fraguar el tiempo que se necesite para retirarlo. Una vez que se retira, se realiza la impermeabilización en la parte exterior de este tabique de hormigón,
se rellena con la mampostería para evitar de que la humedad ataque a este hormigón y ataque, si es hormigón armado, a las armaduras. Entonces siempre se coloca esta aislación hidráulica y se cierra nuevamente con una mampostería de 15. En este caso no es necesario poner mampostería armada porque tenemos este tabique de hormigón que es el que nos va a resistir la pared, o sea, ya el subsuelo está teniendo un tabique de hormigón, no una pared de 15 o de 30. Ya por el tema de tener presión de agua pasamos a poner un tabique de hormigón o una pared de hormigón armado, como dice aquí. Entonces, en este caso resolvemos el tema de la presión del agua. Y con esto vimos rápidamente el tema de cómo resolver entonces las aislaciones hidráulicas en la mampostería, viendo cómo sería la parte de un revoque en los paramentos externos, en la parte interna, si es que va a ser con ladrillos vistos, o si va a ser un muro doble, donde vamos a colocar la aislación en la pared. Y también vimos la capa aisladora, que es a nivel, digamos, horizontal y todo perimetral de la casa, cómo podemos hacer los recaudos constructivos que hay que tener, el tipo de hidrófugo, las horas que hay que poder hacerlo, las herramientas. Entonces, de esta manera podemos construir en una obra nueva. Y también vimos patologías que se generan y cómo poder resolver en casas ya hechas, ya construidas. Entonces tenemos tres tipos de soluciones que podemos implementar. Entonces, con eso pudimos ver hoy las aislaciones. Les voy a dejar en el Moodle este tema y los trabajos prácticos, varios tipos de mamposterías, de casas, de ejecuciones, para poder ver cómo fueron hechas las capas aisladoras en cada uno de los casos, y el tema de los 3 métodos para que ustedes los puedan imprimir e ir adosando a su carpeta de trabajo práctico para preparar luego para los finales. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicas y chicos? A ver. ¿Entendieron todos? Sí, profe. No hay problema, nadie quedó afuera en esta última vez, entraron todos, por lo menos. Les voy a dejar nuevamente todo esto en el Moodle. Si bien les dejo el PowerPoint en PDF, que es lo que hemos proyectado, también les dejo en Word con más texto inclusive para que les aclare más de lo que hemos estado hablando, porque este tema y cada uno de los temas da para dar mucho. Imagínense que hay mucho tipo de materiales. Si entramos a hablar de qué material, si este o aquel, ya implica qué método vamos a utilizar diferente a este o aquel, si es en el techo, si es en la pared, si es... Entonces, da para más y no obstante nos fuimos acotando los temas para poder desarrollar en el Zoom. Entonces, todo este Power va a estar en PDF en la plataforma, más en Word para poder enriquecer más aún. Y más tarde, si tienen alguna consulta o algo para los prácticos, pueden hacerme ahora o nos conectamos a las 8 y lo podemos ver con la arquitecta. Como ustedes quieran. Acá está la arqui. Sí, ahí está, acá estoy, eso estaba por avisar si quieren aprovechar ahora. Claro. Estamos pensando ya, si no es la clase que viene, seguro va a ser la próxima, que ustedes ya tengan que hacer una primera exposición del trabajo donde están. Así que vayan ya haciendo una memoria, un pequeño power de hasta dónde están, el trabajo, el grado de avance que tienen de su proyecto. Y para llegar a ese momento de exposición, nada mejor de sacarse ya ciertas dudas antes para poder, el power que estén haciendo o el proyecto que estén haciendo ya esté libre de dudas. Por eso es lo más les ofrecemos, si tienen algún tipo de preguntas, que aprovechen para poder ir avanzando con pie firme
en cada uno de los trabajos. Si quieren, podemos, si no tienen ahora, podemos cortar, son las 7:10, reúnanse un zoomcito entre cada grupo, evalúen un poco sus preguntas, sus dudas, y cuando nos conectamos a las 8, inclusive ahí podemos ver si es que tienen algún tipo de consulta. No sé, ¿qué les parece? Bueno, profesora, en nuestro caso no tenemos preguntas el grupo 5. Bueno, vayan preparando, como les digo, para que no les tome de sorpresa y sobre todo porque todos tienen que explicar más o menos, que no solo uno hable y los otros no. Entonces, sean equitativos, que uno no hable mucho ni el otro poco y tampoco van a tener todos mucho tiempo porque tenemos que ver el avance de todo. Entonces, corto, conciso y mostrar el avance, cómo vamos. Bueno. Si no hay preguntas. Nos vemos a las 8 entonces. Bueno, profe. Por eso les digo, cualquier cosa, reúnanse, charlenlo en esta horita que les queda, 40 minutos entre ustedes, por si hay algún tipo de consulta para hacer en su proyecto, sáquense las dudas ahora para ir preparando sobre pies seguros, pasos seguros. Justo queda un minuto, así que se corta y continuamos a las 20. Continuamos a las 20, ningún problema. Nos vemos entonces a las 20. Sí, profe. Hasta luego, chicos. Sí, profe, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego, chicos.